El hombre Pumaraba porque lo arriesgó. Todo por una imitación barata, y perdió a su reina. Atención, el gancho de alto impacto. ¿Qué sucede cuando un hombre que desprecia cruelmente a su esposa embarazada por un modelo más joven, de repente se encuentra en primera fila para presenciar su espectacular regreso? Eugenio creía tenerlo todo. Una nueva novia sensual, de la que se jactaba que parecía una estrella de cine, y la libertad de su aburrida vida anterior. No podía dejar de restregárselo a su exesposa, Olga, pero nunca imaginó que mientras él estaba ocupado presumiendo de su imitación barata, Olga estaba siendo discretamente cortejada por uno de los multimillonarios más solitarios del mundo. Prepárate para una historia de venganza definitiva, donde la alfombra roja se convierte en un campo de batalla, y el triunfo de una mujer despreciada es presenciado por el mundo entero. Hola a todos, bienvenidos. Si eres nuevo aquí, recuerda darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real. Tu apoyo nos ayuda a crear estas historias para ti. Ahora, entremos en materia. El coleccionista y su premio, Eugenio Pastor, era un hombre que coleccionaba cosas bellas. Su ático en el corazón del distrito de Salamanca de Madrid era un testimonio de su gusto exquisito, aunque un poco sin alma. Cromo pulido y muebles de cuero blanco se asentaban sobre una vasta extensión de mármol italiano importado. Arte abstracto de artistas modernos adornaba las paredes, cada pieza una inversión calculada. Su reloj era un Patek Philippe, sus trajes eran exclusivamente Tom Ford, y su coche, un elegante Aston Martin DB11 negro, ronroneaba con la promesa de poder y prestigio. Y luego estaba Isabela, su adquisición más reciente y preciada. Isabela Rojas era, en las propias palabras ampulosas de Eugenio, una verdadera estrella de cine. Con su cascada de cabello negro azabache, seductores ojos almendrados y una figura que parecía haber sido esculpida por los dioses, era el tipo de mujer que atraía miradas donde quiera que fuera. Una aspirante a actriz de 24 años y modelo de Instagram, con un seguimiento de bots moderadamente impresionados y hombres sedientos. Era el accesorio perfecto para un hombre como Eugenio. La paseaba por los restaurantes más exclusivos de la ciudad, con una sonrisa petulante permanentemente grabada en su rostro, mientras disfrutaba de las miradas de envidia de otros hombres. «Mírala», les decía a sus amigos, su voz un susurro posesivo, mientras Isabela posaba para una selfie en su mesa en el Baltasar. «Tiene ese aire a Sofía Loren, ¿verdad? Una belleza clásica. Simplemente ya no encuentras eso». Sus amigos, un coro de aduladores que se beneficiaban de su generosidad, asentían con entusiasmo. Lo que Eugenio convenientemente omitió en su narrativa triunfal fue la mujer que había desechado tan recientemente para hacer espacio a su nueva estrella de cine. Su esposa de 5 años, Olga, que estaba embarazada de su hijo. Olga, pronto a ser Olga de la Vega de nuevo, era la antítesis de Isabela. Donde Isabela era un deslumbrante fuego artificial, Olga era una llama tranquila y constante. Tenía una belleza delicada con cabello rubio miel, que a menudo llevaba en un moño simple y elegante, y ojos inteligentes y amables, que parecían ver a través de la fachada cuidadosamente construida de Eugenio. Era una talentosa arquitecta paisajista, una mujer que encontraba belleza en el mundo natural, no en las tendencias fugaces de la moda y la fama. Ella había sido la fuerza estabilizadora en la vida de Eugenio, la que lo había apoyado cuando él era solo un emprendedor en apuros con un sueño. Ella había sido su socia
en todos los sentidos de la palabra. Y él había pagado su lealtad con una traición tan profunda que había destrozado su mundo. El día que la dejó quedó grabado en su memoria como una marca. Ella estaba de 6 meses de embarazo, su cuerpo cambiando de maneras que eran a la vez milagrosas y aterradoras. Había estado planeando la guardería, una habitación llena de luz y amor, un santuario para el niño que ambos habían deseado tanto. Él había regresado a casa de un viaje de negocios a Milán, su rostro una máscara de fría indiferencia. Le había dicho con la misma emoción que un hombre que discute un negocio fallido, que estaba enamorado de otra persona, alguien más joven, alguien más emocionante, alguien que no tenía estrías ni náuseas matutinas. «Necesito estar con alguien que me inspire, Ollie», había dicho, el acortamiento casual de su nombre, un cruel giro del cuchillo. Alguien que me haga sentir vivo. Sus maletas ya estaban hechas. Su mundo, una vez un paisaje vibrante de sueños compartidos y esperanzas futuras, se había reducido a un páramo estéril en el espacio de una sola conversación sin corazón. El divorcio había sido rápido y brutal. Eugenio, siempre pragmático, le había ofrecido un generoso acuerdo, una jaula de oro para mantenerla callada y fuera de su nueva vida glamorosa. Él se había quedado con el ático de Salamanca, por supuesto. Olga había tomado el dinero y se había retirado a una tranquila calle arbolada en Lavapiés, a una casa de vecindad que una vez había soñado con renovar con él. Ahora lo haría sola, pero Eugenio no podía simplemente dejarla en paz. Parecía obtener un placer perverso al alardear de su nueva vida en su cara. Publicaba un flujo implacable de fotos de él e Isabela en Instagram, sus vidas un montaje curado de jets privados, vacaciones exóticas y fiestas con champán. La etiquetaba en las publicaciones, una bofetada digital en la cara. Incluso tuvo la audacia de enviarle una tarjeta de Navidad con una foto profesional de él e Isabela, con suéteres de cachemir a juego, sonriendo vagamente frente a un fuego crepitante en una estación de esquí en los Pirineos. En la parte de atrás, con su letra pulcra y arrogante, había escrito: «Te deseo una feliz Navidad. Espero que te vaya bien». Olga había arrojado la tarjeta a la chimenea, viendo las llamas consumir sus rostros petulantes y perfectos, pero el dolor seguía siendo un dolor sordo y persistente en su pecho. Llevaba a su hijo, un recordatorio constante y vivo de su traición. Y él estaba viviendo una vida libre de consecuencias de dicha, con una mujer que era poco más que una niña. Sus amigas, un círculo de mujeres ferozmente protectoras que la conocían desde la universidad, estaban incandescentes de rabia. «Es un monstruo, Ollie», había dicho su mejor amiga, Carla, una tarde, su voz temblando de ira. «Un narcisista sin alma. ¿Cómo puedes estar tan tranquila?» Pero Olga no estaba tranquila. Se estaba ahogando. La alegría que debería haber estado sintiendo por su inminente maternidad estaba contaminada por la amargura de su desamor. Se sentaba en la guardería a medio terminar, rodeada de cajas de muebles sin montar y ropa de bebé intacta, y lloraba hasta que no le quedaban más lágrimas. Se sentía como un fantasma en su propia vida, una observadora silenciosa de su propio colapso a cámara lenta. Pregunta interactiva. ¿Alguna vez te has sentido tan abrumado por el dolor que parece que la vida se ha detenido? Nos encantaría escuchar tu historia en los comentarios. Mientras tanto, Eugenio ignoraba por completo la profundidad de su desesperación. O tal vez era consciente y simplemente no le importaba. Su mundo era una burbuja de autocongratulación.
Y Olga era un recuerdo distante y desagradable que podía descartar fácilmente. Estaba demasiado ocupado curando su imagen como el hombre que lo tenía todo. Incluso había comenzado un blog, una plataforma pretenciosa y de autoengrandecimiento, donde pontificaba sobre todo, desde estrategias de inversión hasta el arte de vivir una vida a medida. Escribió una publicación titulada Subiendo de nivel. ¿Por qué elegí una vida de autenticidad y pasión? Que era una justificación, apenas velada, para dejar a Olga. No la mencionó por su nombre, por supuesto. Simplemente se refirió a su capítulo anterior como un tiempo de estancamiento y compromiso. Escribió sobre la importancia de rodearse de personas vibrantes e inspiradoras, y cualquiera que lo conociera sabía que estaba hablando de Isabela. La publicación se volvió viral en su pequeño círculo privilegiado. La gente susurraba sobre ella en las cenas, sus ojos llenos de una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. El nombre de Olga estaba en boca de todos. La mujer agraviada, la esposa descartada. Sintió el peso de sus miradas, el escozor de su lástima cada vez que salía de su casa. Eugenio, por otro lado, se deleitaba con la atención. Se veía a sí mismo como un inconformista, un hombre que se había atrevido a liberarse de los confines sofocantes de una vida convencional. Era un pionero de la autorrealización, un gurú de la autoactualización. También era un tonto de primera clase, y su caída estaba destinada a ser tan espectacular como su ascenso. Pero por ahora estaba en la cima del mundo, su novia estrella de cine en su brazo, la ciudad a sus pies. No tenía idea de que la mujer que había desechado tan descuidadamente estaba a punto de reescribir su propia historia, y que su regreso sería más deslumbrante de lo que él jamás podría haber imaginado. Las semillas de su humillación se estaban sembrando en las tranquilas calles arboladas de Lavapiés, en el corazón de una mujer que lenta y minuciosamente estaba volviendo a unir las piezas de su vida destrozada. Y cuando estuviera completa de nuevo, sería una fuerza a tener en cuenta. Eugenio Pastor, el hombre que pensó que lo tenía todo, estaba a punto de perder la única cosa que nunca había valorado de verdad: su dignidad. El triunfo silencioso. El encuentro con el recluso. Los primeros meses después de que Eugenio se fue, fueron un borrón de dolor y hormonas. Olga se movía por sus días en una niebla de dolor. Su embarazo un recordatorio agridulce de un futuro que le había sido robado. Se despertaba en medio de la noche, su mano buscando instintivamente el espacio vacío en la cama a su lado, y la realidad de su soledad la golpeaba con la fuerza de un golpe físico. La casa de vecindad, que una vez había imaginado como un hogar familiar cálido y acogedor, se sentía cavernosa y fría. Su silencio amplificaba su soledad. Sus amigas, Carla y otra amiga cercana, Sara, una abogada de ingenio rápido que había manejado su divorcio con feroz tenacidad, formaron un capullo protector a su alrededor. Se presentaban en su puerta armadas con tinas de helado, revistas de chismes y un pozo sin fondo de justa indignación en su nombre. Escuchaban sus llantos, despotricaban contra la crueldad de Eugenio y la empujaban suavemente pero con firmeza hacia el futuro. «No puedes dejar que gane, Oli», había dicho Sara una tarde, su voz firme mientras veía a Olga picotear distraídamente una ensalada. Y en este momento, al dejarte consumir así, le estás permitiendo ganar. Tienes que demostrárselo a él. Y lo que es más importante, tienes que demostrarte a ti misma que tu vida no terminó cuando él salió por esa puerta. Las palabras de Sara, aunque duras,
fueron una sacudida necesaria. Olga sabía que tenía razón. No podía dejar que su dolor la consumiera. No cuando tenía una nueva vida creciendo dentro de ella. Una vida que merecía una madre feliz y saludable. Esa noche, tomó una decisión. No sería una víctima. Sería una superviviente. A la mañana siguiente, se despertó con un renovado sentido de propósito. Comenzó con la guardería. Desempacó las cajas, montó la cuna y pintó las paredes de un suave amarillo soleado. Colgó un móvil de delicados animales de madera tallados a mano sobre la cuna. Y mientras los veía girar, con la suave brisa matutina, se encendió en ella un destello de esperanza. Esta habitación no era un monumento a su pérdida. Era una promesa de un nuevo comienzo. Se lanzó a su trabajo, canalizando su dolor e ira en creatividad. Como arquitecta paisajista, siempre había encontrado consuelo en el mundo natural, en la belleza paciente y resistente de las plantas y los árboles. Aceptó un nuevo proyecto, un encargo para diseñar un jardín en la azotea de un nuevo hotel de lujo en el centro de Madrid. El proyecto era ambicioso y exigente, y era exactamente lo que necesitaba. Pasó sus días revisando planos, dibujando diseños y buscando plantas raras y exóticas. El trabajo era un bálsamo para su alma herida, una forma tangible de crear belleza en un mundo que de repente se había vuelto feo. Fue durante una visita a un vivero especializado en las afueras de Bilbao que su vida dio un giro inesperado. Estaba buscando una variedad particular de arce japonés, un raro cultivar Ryusen con delicadas hojas en forma de encaje. El dueño del vivero, un hombre brusco pero conocedor llamado señor Ruiz, le dijo que había vendido el último a un coleccionista privado. Un verdadero entusiasta de las plantas, había dicho el señor Ruiz, su voz un murmullo bajo. Compra todas mis mejores cosas. Vive en una enorme finca en el País Vasco, un verdadero recluso, dicen, llamado Julián Cortés. El nombre no significaba nada para Olga. Se sintió decepcionada, pero agradeció al señor Ruiz y estaba a punto de irse cuando un elegante Rolls-Royce Phantom negro se detuvo en el vivero. Un hombre alto, impecablemente vestido, con cabello canoso y penetrantes ojos azules, salió del coche. Exudaba un aura de autoridad tranquila, un hombre que estaba acostumbrado a tener el control de su entorno. El rostro del señor Ruiz se iluminó. «Bueno, hablando del rey de Roma», murmuró a Olga. «Ese es él. Ese es Julián Cortés». Julián Cortés lo escuchó, y una leve sonrisa divertida tocó sus labios. Caminó hacia ellos. Su mirada se posó en Olga. Había una intensidad en sus ojos que la hacía sentir a la vez vista y un poco nerviosa. «Espero no estar interrumpiendo nada», dijo, su voz un barítono bajo y culto que le provocó un escalofrío inesperado. «En absoluto, señor Cortés», dijo el señor Ruiz jovialmente. Esta joven estaba preguntando por su arce japonés. La mirada de Julián Cortés se dirigió de nuevo a Olga, un destello de curiosidad en sus ojos. «¿Mi arce japonés?» «Sí», dijo ella, su tono más seguro de lo que se sentía. «El arce palmatum Ryusen. Esperaba usarlo en un proyecto que estoy diseñando». Las cejas de Julián Cortés se alzaron con sorpresa. «¿Es usted arquitecta paisajista?» «Sí», dijo ella. «Olga de la Vega». Él le tendió la mano. «Julián Cortés. Es un placer conocerla, señorita de la Vega». Su apretón de manos fue firme y cálido, y sostuvo su mirada por un momento más de lo estrictamente necesario. Hablaron durante más de una hora, su conversación fluyendo tan fácilmente como el arroyo cercano. Él estaba fascinado por su trabajo, y ella estaba cautivada por su profundo conocimiento de la botánica y su pasión por la conservación.
Le habló de su finca en el País Vasco, una vasta propiedad que estaba reforestando lentamente, devolviéndola a su estado natural. Habló con una pasión tranquila que estaba a un mundo de distancia de las fuertes y jactanciosas declaraciones de Eugenio. Cuando estaban a punto de separarse, él dijo: «Sé que esto es atrevido, pero me fascinaría ver sus diseños para la azotea del hotel, y quizás, solo quizás, le interese ver mi arce japonés». Olga se sintió sorprendida, pero se encontró sonriendo. «Me gustaría mucho, señor Cortés». Julián la corrigió suavemente. Pregunta interactiva. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Olga? ¿Le darías una oportunidad a Julián? Comenta tu opinión. El romance del recluso, su primera cita, como Carla la llamaría más tarde, con emoción sin aliento, fue una visita a su finca el fin de semana siguiente. Era un mundo lejos del brillo y el glamour de Madrid. Un largo y sinuoso camino conducía a través de un denso bosque de árboles centenarios hasta una magnífica mansión de piedra con vistas al Golfo de Vizcaya. Los terrenos eran un tapiz impresionante de colinas ondulantes, prados de flores silvestres y jardines meticulosamente mantenidos. Julián le dio un recorrido por la propiedad. Su amor por la tierra era evidente en cada palabra que decía. Le mostró su preciado arce japonés, sus delicadas hojas carmesí, un estallido de color vibrante contra el exuberante verde del bosque circundante. Le mostró sus invernaderos llenos de orquídeas raras y exóticas. Le mostró el apiario donde criaba abejas y el huerto orgánico que abastecía su cocina. Almorzaron en una terraza bañada por el sol, con vistas al mar. Una comida sencilla y deliciosa de pan recién horneado, quesos artesanales y ensaladas hechas con verduras de su jardín. Hablaron durante horas sobre todo y nada. Ella se encontró abriéndose a él, de una manera que no lo había hecho con nadie en mucho tiempo. Le contó sobre su embarazo, su reciente divorcio y su lucha por reconstruir su vida. No había tenido la intención de hacerlo. Las palabras simplemente se derramaron de ella, un torrente de dolor y vulnerabilidad reprimidos. Él escuchó pacientemente, sus ojos azules llenos de una compasión tan genuina que le hizo brotar las lágrimas. No ofreció promesas ni respuestas fáciles, simplemente escuchó. Y en su presencia tranquila y atenta, ella sintió una sensación de paz que había estado ausente en su vida durante tanto tiempo. Cuando le contó sobre Eugenio, sobre su crueldad y su constante necesidad de validación, un destello de algo frío y duro entró en sus ojos. «Suena como un hombre muy pequeño», dijo, su voz baja y firme. Olga se sintió sobresaltada por la feroz actitud protectora en su tono. Por primera vez desde que Eugenio se había ido, sintió una sensación de seguridad, un sentimiento de ser atesorada. A medida que la tarde llegaba a su fin, él la acompañó de regreso a su coche. «Espero que esta no sea la última vez que te vea, Olga», dijo, su voz suave. «No lo será», dijo ella, y supo en su corazón que era verdad. Su relación floreció en las semanas siguientes. Se reunían para largos paseos por el Parque del Retiro, para cenas tranquilas en restaurantes aislados, donde era poco probable que los vieran, y para fines de semana en su finca en el País Vasco. Él era un caballero perfecto, atento y amable, y la trataba con una reverencia que era a la vez emocionante y un poco aterradora. Ella aprendió más sobre él. Era un multimillonario de la tecnología, el fundador de una revolucionaria empresa de software que había cambiado la forma en que el mundo se comunicaba. Era notoriamente reservado, un hombre que rehuía el protagonismo y valoraba su anonimato. Había sido viudo durante 10 años. Su esposa había muerto en un trágico accidente.
Nunca se había vuelto a casar y había puesto toda su energía en su trabajo y sus esfuerzos filantrópicos. Era todo lo que Eugenio no era: amable, humilde y genuinamente interesado en el mundo que lo rodeaba. Era un hombre de sustancia, un hombre de fuerza tranquila, y para asombro de Olga, se estaba enamorando de ella. Nunca la apresuró, nunca la presionó para que diera más de lo que estaba lista para dar. Era paciente y comprensivo, y parecía saber instintivamente lo que ella necesitaba. Aparecía en su casa de vecindad con su comida para llevar favorita, o le enviaba un ramo de sus flores favoritas, peonías, con una simple nota escrita a mano que decía: «Pensando en ti». Una noche, mientras estaban sentados frente a la chimenea en su sala de estar, él le tomó la mano. «Olga», dijo, su voz suave pero firme, «sé que esto es rápido, y sé que has pasado por mucho, pero tengo que decirte cómo me siento. Me estoy enamorando de ti». Las lágrimas brotaron de los ojos de Olga. «Yo también me estoy enamorando de ti, Julián», susurró ella. Él se inclinó y la besó. Un beso suave y tierno que estaba lleno de todas las emociones tácitas que se habían estado acumulando entre ellos. Fue un beso que prometía un futuro con el que ella nunca se había atrevido a soñar. Un futuro lleno de amor, risas y la alegría tranquila de una vida compartida. A medida que se acercaba su fecha de parto, Julián se convirtió en su roca. La acompañó a sus citas prenatales, la ayudó a terminar la guardería y estuvo allí sosteniendo su mano cuando dio a luz a un niño sano y hermoso. Lo llamó León, un nombre que significa león, un símbolo de la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Eugenio, mientras tanto, ignoraba por completo los cambios dramáticos en la vida de Olga. Estaba demasiado inmerso en su propio mundo, demasiado ocupado alardeando de su novia estrella de cine y su vida perfecta. Se había enterado por rumores de que Olga había dado a luz y le había enviado un mensaje de texto superficial. «Felicidades. Avísame cuánto te debo de manutención infantil». No tenía idea de que Olga ya no era la mujer rota y solitaria que había dejado atrás. No tenía idea de que había encontrado un amor más profundo y profundo de lo que él jamás podría comprender. Y no tenía idea de que estaba a punto de hacer una entrada espectacular en el mundo del brazo de un hombre que podría comprarlo y venderlo 1000 veces. El escenario estaba listo para un enfrentamiento y la alfombra roja estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. Dale me gusta si quieres ver la coronación de Olga. La coronación de la alfombra roja. Mientras Olga estaba envuelta en la alegría tranquila y auténtica de la nueva maternidad y el amor floreciente, Eugenio estaba comercializando agresivamente su propia felicidad. Su vida ya no era algo para ser vivido, sino una marca para ser gestionada, y él era su promotor más implacable y odioso. Su Instagram era el vehículo principal de esta campaña, un flujo implacable y de alto brillo de felicidad fabricada. Eugenio e Isabela chocando copas de champán en un jet privado a Ibiza. El pie de foto: un informal, trabaja duro, juega duro. Los dos en trajes de esquí Fendi a juego en un chalet de Baqueira Beret, con un aspecto artísticamente despeinado. Isabela posando con un bolso Birkin, recién adquirido e increíblemente caro, en el Pont des Arts en París. Un candado de amor, con sus iniciales visible justo por encima de su hombro. El cenit de esta ofensiva de relaciones públicas fue un reportaje de 8 páginas en Prestigio y Estilo, una revista brillante cuya función principal
era halagar los egos de los nuevos ricos. El artículo, titulado descaradamente El arte de la mejora, Eugenio Pastor sobre la vida, el amor y vivir auténticamente, fue una clase magistral de historia revisionista narcisista. En él, Eugenio, fotografiado en su austero ático de Salamanca, pontificaba sobre su filosofía personal. Una mezcla tóxica de citas de autoayuda plagiadas e hipocresía asombrosa. La autenticidad lo es todo, se le citó diciendo. Su rostro retocado con aerógrafo a una suavidad extrañamente radiante en la página. Significa tener el coraje de auditar tu vida, identificar los elementos que ya no sirven a tu yo superior y tener la fuerza para cortarlos. La crueldad apenas velada fue asombrosa. Se refirió a su matrimonio de 5 años no por su nombre, sino como su capítulo anterior, un tiempo de estancamiento cómodo y colores apagados. Habló de su nueva vida con Isabela como una explosión de vitalidad, un retorno a la pasión. Las fotos adjuntas eran una grotesca parodia de intimidad. Estaba Isabela, envuelta en una túnica de seda transparente, posada en el borde de su vasta cama sin arrugas, alimentándolo con una sola fresa perfecta. Estaba Eugenio, mirando pensativo por sus ventanas de suelo a techo, con un vaso de Macallan en la mano, como si contemplara los secretos del universo en lugar de su cartera de valores. Era menos un retrato de una relación y más un anuncio de una vida que nadie estaba viviendo de verdad. El artículo cayó como una granada en su antiguo círculo social. La mejor amiga de Olga, Carla, fue quien dio la noticia, llamando a Olga en un estado de furia incandescente. «No vas a creer a este cerdo santurrón», chilló por teléfono, procediendo a leer en voz alta los pasajes más ofensivos. Olga, que estaba acunando a un león melindroso y borracho de leche en sus brazos, escuchó en silencio. El familiar escozor ácido de la traición la picó, pero para su propia sorpresa, fue una sensación distante, una extremidad fantasma de un dolor que se había curado en su mayoría. Cuando Carla le envió el enlace por correo electrónico, lo abrió en su portátil. Miró las imágenes brillantes y estériles del hombre que una vez había amado y la chica que la había reemplazado. Parecían 2 maniquíes hermosos y caros. Sus sonrisas vacías, sus poses rígidas. No había vida en sus ojos. Miró al bebé cálido y roncador acurrucado contra su pecho, a su pequeño puño agarrando su dedo, y una ola de profunda paz la invadió. Le dio un suave beso en la cabeza, inhalando su dulce aroma a leche. Esto era real. Esto era auténtico. Esta realidad cálida, desordenada, impredecible y profundamente alegre, era algo que Eugenio, en su mundo frío y curado, nunca entendería. Cerró el portátil, no con ira, sino con una repentina y abrumadora ola de lástima. Él no estaba viviendo una vida. Estaba manteniendo una fachada, y esa tenía que ser una existencia agotadora y vacía. Cuando Julián la visitó esa noche, encontró la revista abierta en la mesa de café. Leyó el artículo en silencio. Su mandíbula se apretó casi imperceptiblemente. Olga lo observó, y cuando terminó, suavemente la dejó y la miró. Sus penetrantes ojos azules, llenos de un fuego tranquilo y protector. «Está aterrorizado», dijo Julián, su voz un murmullo bajo y constante. «Hombres como ese, hombres que necesitan gritar su felicidad desde los tejados, son los que menos la tienen. Es un acto para convencerse a sí mismo, no al mundo. Es un hombre muy pequeño, Olga, haciendo un ruido muy fuerte para distraerse de su propio vacío». Sus palabras fueron una bomba que extinguió las últimas brasas de su dolor. No solo la consoló,
La armó con claridad, una nueva lente a través de la cual ver al hombre que le había roto el corazón. Eugenio no era un titán al que temer, sino una cáscara hueca a la que compadecer. En los meses que siguieron, el mundo de Olga continuó expandiéndose, mientras que el de Eugenio, sin que él lo supiera, comenzó a encogerse. Su proyecto de jardín en la azotea para el nuevo Hotel Nomad se completó con críticas muy favorables. Fue una obra maestra de diseño sostenible, un exuberante oasis urbano que se sentía a la vez salvaje y sereno. Su trabajo le valió el prestigioso Premio Nacional de Diseño Paisajístico, un gran honor en su campo. En la ceremonia de premiación, subió al escenario, su figura post-embarazo elegante, en un vestido simple y bien cortado, y dio un breve y humilde discurso, agradeciendo a su equipo y hablando de su creencia de que crear espacios verdes en las ciudades era un acto de esperanza radical. El premio la llevó a un reportaje propio, no en una frívola circular de estilo de vida, sino en Architectural Digest. La sesión de fotos fue la antítesis de la de Eugenio. El fotógrafo disparó con luz natural, capturando a Olga en su elemento. En la sala de estar bañada por el sol de su casa de vecindad, su mano manchada de carbón por dibujar, o en la azotea del hotel terminada, su rostro iluminado con una sonrisa genuina mientras inspeccionaba una enredadera en flor. El artículo celebró su talento, su visión y su contribución tranquila y profunda a la belleza del mundo. Fue un testimonio digno y poderoso de su resiliencia y su oficio. Pregunta interactiva. ¿Te identificas con el viaje de Olga para encontrar la felicidad y la autenticidad en lugar de la fama? Comenta tu opinión. Su vida con Julián se profundizó en el tipo de compañerismo que siempre había anhelado. Él se convirtió sin problemas en parte de su mundo y el de León. Era un hombre de inmensa riqueza e influencia, pero encontraba su mayor alegría en las cosas más simples. Se acostaba en el suelo de la casa de vecindad durante horas, su profunda risa resonando mientras hacía caras tontas a León. Aprendió a distinguir el llanto de cansancio de León del de hambre. Estuvo allí para la primera sonrisa real, el primer balbuceo, la primera vez que León se dio la vuelta. Un momento que celebraron con la misma reverencia tranquila que un gran negocio. Eran una familia forjada no por obligación, sino por un amor profundo, constante y tranquilo. Eugenio, mientras tanto, estaba descubriendo que una vida construida sobre la novedad tiene una vida útil muy corta. La deslumbrante emoción de Isabela se estaba desvaneciendo, revelando un abismo de incompatibilidad. Sus conversaciones, que una vez había encontrado refrescantemente simples, ahora le parecían dolorosamente aburridas. Un loop de cotilleos de celebridades, nombres de marcas y quejas sobre su algoritmo de Instagram. Toda su existencia era performativa, vivida a través de la lente de su teléfono. Él intentaba hablarle de una nueva empresa de negocios o de un artículo que había leído, y sus ojos se velaban antes de que ella lo interrumpiera para preguntarle si creía que un filtro en particular la hacía lucir divina. Estaba viviendo con un fantasma animado y hermoso. Una extraña y persistente curiosidad comenzó a consumirlo. Empezó a pensar en Olga constantemente. Encontró su nueva cuenta privada de Instagram. Un amigo de un amigo se lo había revelado. Creó un perfil falso para seguirla. Lo que vio fue un golpe silencioso. Su feed no era una actuación. Era un diario. Estaba lleno de fotos sinceras bañadas por el sol. Los pies de León increíblemente pequeños.
Olga riendo con tierra en la mejilla de su jardín. Un primer plano de los planos de un nuevo proyecto. Era una vida de sustancia, una vida que se sentía real. Vio la foto de su noche de premios, sosteniendo el trofeo pesado y elegante, luciendo radiante y completamente en su propio poder. Entonces vio la que le cortó la respiración. Era una foto espontánea, probablemente tomada por un amigo. Olga y un hombre estaban sentados en un banco del parque compartiendo un café. El hombre la tenía abrazada y la miraba con una expresión de pura adoración, no adulterada, que envió una ola de ira caliente y posesiva a través de Eugenio. ¿Quién diablos era este tipo? Sus dedos volaron sobre el teclado. Buscó su nombre, los premios, el proyecto del hotel, y luego lo encontró. El hombre de la foto no era solo un nuevo novio, era Julián Cortés. Una búsqueda rápida y frenética arrojó un puñado de viejos y raros artículos de Forbes y Wall Street Journal. Visionario de la tecnología, filántropo, recluso, y un patrimonio neto con tantas comas que hacía que la considerable riqueza de Eugenio pareciera un error de redondeo. La sangre se drenó del rostro de Eugenio. Un pavor frío y enfermizo se instaló en su estómago. Había dejado a Olga por una aspirante a actriz. Se había jactado de tener una estrella de cine, y ella, en silencio, sin fanfarria, había terminado con un hombre que podía comprar todo el estudio de cine, su catálogo y la isla donde filmaron. La pura escala cósmica de su error de cálculo fue asombrosa. Se vio a sí mismo no como el hombre que había mejorado, sino como el tonto que había cambiado un billete de lotería ganador por un puñado de frijoles mágicos. El acto final se puso en marcha unas semanas después. La gala del Met, la cúspide absoluta del calendario social, se acercaba. «Soy uno de los copresidentes este año», mencionó Julián casualmente una noche mientras recogían después de la cena, León dormido en su Moisés cerca. Y esperaba que mi pareja me hiciera el honor de asistir conmigo. Olga se congeló, con un paño de cocina en la mano. La idea era aterradora. Las cámaras, las multitudes, el juicio. Era todo de lo que había pasado el último año escapando. «Oh, Julián, no creo que pueda», susurró ella, su voz temblando ligeramente. «Ese mundo no soy yo. He sido tan feliz siendo invisible». Julián se acercó a ella, le quitó el paño de cocina de las manos y la envolvió en sus brazos. La miró directamente a los ojos, su mirada firme y tranquilizadora. «Lo sé, y no te lo pediría si solo se tratara de una fiesta», dijo en voz baja. «Piensa en ello de manera diferente. No se trata de volver a su mundo. Se trata de que tú entres en el tuyo, en tus propios términos. Quiero que el mundo vea a la mujer que yo veo todos los días. No la esposa despreciada de los tabloides, sino la artista brillante, fuerte y hermosa que está creando la vida más increíble. Esto no es una actuación, Olga. Es una coronación. Tu coronación». Ella lo miró a él, a la total creencia en sus ojos, y sintió que su miedo comenzaba a retroceder, reemplazado por un nuevo destello de emoción. Él no le estaba pidiendo que fuera un accesorio. Le estaba pidiendo que tomara su corona. «De acuerdo», exhaló. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «De acuerdo, iré». Al día siguiente, hizo una llamada a una estilista. Julián había recomendado a una leyenda conocida por crear looks icónicos y elegantes. Mientras describía su visión, algo elegante, poderoso e inquebrantablemente suyo, sintió que un sentido de propósito se solidificaba dentro de ella. Mientras tanto,
Al otro lado de la ciudad, Eugenio Pastor estaba moviendo todos los hilos que podía, pidiendo todos los favores que se le debían para asegurar sus propias entradas para la gala. Finalmente las consiguió, y él e Isabela inmediatamente comenzaron a planificar su asalto a la alfombra roja, tramando un look coordinado, diseñado para que los notaran. No tenía idea de que era un actor secundario en un drama que ni siquiera sabía que se estaba escribiendo. Se estaba preparando para una fiesta, mientras Olga se estaba preparando para una resurrección. Pregunta interactiva. ¿Crees que la gala del Met es el lugar perfecto para un final como este? ¿Y cuál crees que será el look icónico de Olga? Comenta tu predicción. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el acto final. El último acto. La noche de la coronación en el Met. La noche de la gala del Met fue menos una fiesta y más una detonación controlada de fama y moda. Fue un asalto sensorial, un torbellino resplandeciente en los escalones del Museo Metropolitano de Arte. El aire mismo parecía vibrar, denso con el rugido percusivo de cientos de fotógrafos gritando, el clic frenético de 1 millón de obturadores de cámara y el zumbido eléctrico de la multitud apretada contra las barricadas. Sus teléfonos celulares en alto, como un mar de ofrendas digitales. El tema de este año, Cuerpos Celestes, había inspirado un desfile de creaciones etéreas y a menudo extravagantes, convirtiendo la gran escalera en un río de seda, satén y luz de estrellas. Era una noche para leyendas, no para aficionados. En este crisol de juicio, llegaron Eugenio e Isabela. Su entrada fue tan sutil como la alarma de un coche. El Rolls-Royce Vintage alquilado, una monstruosa confección de crema y cromo, era tan ostentosamente grande que tuvo problemas para girar hacia la alfombra, causando un momentáneo y embarazoso atasco. Adentro, Eugenio había pasado los últimos momentos dándole a Isabela una frenética charla motivacional susurrada. Recuerda, barbilla en alto. Parece aburrida, indiferente, como si pertenecieras aquí. No sonrías demasiado. Parece desesperado. Y por el amor de Dios, déjame hablar si alguien de Vogue se acerca. Isabela, que estaba ocupada aplicando una capa final de brillo de labios pegajoso en la cámara de su teléfono, solo asintió. El consejo la inundó como una ola suave y sin calentar. Eugenio salió primero, ridículamente vestido con un esmoquín de terciopelo azul marino de Tom Ford, con una solapa de satén tan ancha que parecía un par de alas. Su pajarita, una monstruosidad de terciopelo a juego, amenazaba con eclipsar su barbilla. Puso una sonrisa petulante en su rostro, una patética imitación de la arrogancia segura que había visto en las películas, y adoptó una pose. Isabela salió después de él, una bola de discoteca humana, embutida en un vestido de lentejuelas plateadas con un escote que se hundía hasta su ombligo y una abertura que subía precariamente hasta su muslo. El vestido fue diseñado no para ser admirado, sino para ser notado. Una súplica desesperada de atención en una habitación llena de susurros seguros. Eran un asalto a los sentidos, un chapuzón chillón de dinero nuevo y ego ilimitado. Posaron juntos, sus movimientos rígidos, coreografiados y completamente desprovistos de calidez. La mano de Eugenio en la espalda de Isabela parecía menos una caricia afectuosa y más como si estuviera maniobrando un mueble para colocarlo. Isabela recorrió sus 3 poses características: el puchero, la sensual por encima del hombro y la sonrisa con la mano en la cadera. Los fotógrafos veteranos en la fila, hombres y mujeres que podían detectar una falsificación a 100 metros de distancia,
Tomaron sus tomas obligatorias con un aire de cansado desdén antes de girar sus lentes, buscando un momento más auténtico, una verdadera estrella. Eugenio, sin embargo, estaba encerrado en una fortaleza de autoengaño. En su mente, los flashes eran una confirmación de su estatus. Los gritos eran para él. Él era el hombre que lo tenía todo, la novia estrella de cine, la vida a medida, una entrada a la fiesta más exclusiva del planeta. Sintió una oleada de alegría triunfante. Escaneó a la multitud, sus ojos hambrientos de reconocimiento, de las miradas de envidia que estaba seguro de que estaba recibiendo. Estaba aquí. Había llegado. No tenía idea de que simplemente era el acto de apertura de su propia ejecución. Entonces, un cambio palpable ocurrió en la alfombra. Una autoridad tranquila reemplazó la energía caótica. El frenético grito de los corresponsales de prensa se apagó, reemplazado por un murmullo expectante. Un avión elegante Bentley Mulsanne negro, el equivalente automotriz de un smoking perfectamente cortado, se detuvo con silenciosa dignidad. Su presencia fue una declaración de una riqueza tan profunda y tan discreta que el llamativo Rolls-Royce estacionado frente a él de repente pareció un juguete barato. El chofer abrió la puerta y Julián Cortés salió. No necesitaba terciopelo aplastado ni una pajarita oversize. Con un smoking clásico de Tom Ford, exquisitamente cortado, irradiaba un poder que era a la vez innato y absoluto. Se movió con una gracia sin prisas, un hombre completamente a gusto en su propia piel y en cualquier entorno que eligiera ocupar. Se giró, ignorando a la prensa ahora frenética, y extendió una mano hacia el oscuro interior del coche. Y entonces Olga salió. No fue una entrada. Fue una revelación. El mundo pareció contener la respiración. Un jadeo colectivo se extendió por la línea de prensa. Un sonido de asombro puro y no adulterado. Olga de la Vega, una mujer que el mundo había olvidado, acababa de convertirse en el centro indiscutible del universo. Era una visión de un sueño, una Madonna celestial traída a la vida. Su vestido, una creación personalizada de un venerado couturier parisino, era una obra maestra de gasa de seda azul noche que parecía haber capturado el cielo nocturno mismo. La tela fluía a su alrededor, cayendo en capas suaves y etéreas que cubrían su figura de 7 meses de embarazo. No para ocultarla, sino para celebrarla, para enmarcarla como el milagro que era. El escote era un elegante barrido fuera del hombro, y de su cuello, un solo y magnífico collar de diamantes, un regalo de Julián, descansaba contra su clavícula, brillando como una constelación capturada. Su cabello rubio miel estaba recogido en un moño bajo e intrincado, revelando la elegante línea de su cuello. Su rostro, superior, libre del maquillaje pesado favorecido por mujeres como Isabela, era luminoso. Brillaba con un resplandor interior, una alegría serena y segura que ningún cosmético podría replicar. Ella no estaba interpretando un papel. Ella era simplemente magníficamente ella misma. La mano de Julián descansaba suavemente en la parte baja de su espalda, su toque a la vez protector y orgulloso. La miró no como un accesorio, sino como a su reina. Eran una imagen de amor genuino, de fuerza tranquila, de un poder tan profundo que no necesitaba anunciarse. Los fotógrafos, que habían estado aletargados momentos antes, estallaron. El sonido fue un rugido ensordecedor y continuo de obturadores, una lucha desesperada y frenética por capturar una imagen que ya era icónica. No solo estaban tomando una foto,
Estaban presenciando un momento. «Olga, Olga, mire por aquí. Señorita de la Vega, por aquí, hermosa». Los gritos ya no eran despectivos, eran reverentes. Eugenio se quedó congelado a 6 metros de distancia. La sonrisa petulante se derritió de su rostro como cera. Su mente luchó por procesar la visión ante él. Era como si estuviera mirando a una extraña. Este ser celestial radiante no podía ser su Olga. La mujer tranquila y sensata que había considerado sosa y poco inspiradora. La mujer que había descartado era ahora la criatura más impresionante que jamás había visto. Su mirada se dirigió de la presencia serena de Olga a Isabela, que ahora se ajustaba el vestido, con aspecto molesto, porque la atención se había desviado. En el brillante resplandor de la luz auténtica de Olga, las lentejuelas de Isabela de repente parecían baratas. Su puchero practicado parecía vulgar. Su vestido abiertamente sexual parecía desesperado. Él se había jactado ante sus amigos de que había cambiado un sedán por un coche deportivo. Ahora vio la devastadora verdad. Había cambiado una obra de arte invaluable por una réplica barata hecha en fábrica. La comprensión fue un golpe físico. Una ola de vértigo lo invadió, y los sonidos triunfantes de la gala se desvanecieron en un sordo rugido en sus oídos. Cada palabra cruel que le había dicho alguna vez regresó a él, cada una nueva puñalada de vergüenza. La había llamado estancamiento. Se había llamado a sí mismo un pionero de la autenticidad. La hipocresía era tan vasta, tan profunda, que amenazaba con devorarlo por completo. Él e Isabela eran ahora completamente invisibles. Dos fantasmas que acechaban el borde del marco. El mundo entero estaba centrado en Olga y Julián mientras comenzaban a ascender la gran escalera. Mientras pasaba por el lugar donde Eugenio estaba parado, paralizado, la mirada de Olga, por una sola y aplastante fracción de segundo, se encontró con la suya. Él se preparó para una mirada de triunfo, de ira, de satisfacción petulante. La habría recibido con gusto, pero nunca llegó. En cambio, sus ojos solo contenían una lástima tranquila y profunda. Era una mirada que no decía, «Te lo dije», decía, «Lo siento mucho por ti». Era la mirada que se le da a algo roto, algo pequeño y triste. Y en esa única mirada devastadora, ella lo despojó de su ira, su orgullo y los últimos vestigios de su dignidad. Él no era su villano. Ni siquiera era una nota a pie de página. Era simplemente un objeto de su compasión. Ese fue el corte más profundo de todos. El resto de la noche fue una clase magistral de humillación pública. Dentro del museo, mientras Olga y Julián eran recibidos personalmente por Anna Wintour y escoltados a la mesa de copresidentes en el corazón de la gala, Eugenio e Isabela fueron dirigidos por un asistente con un portapapeles a una mesa en los confines de la sala. Era una Siberia social poblada por estrellas de reality, influencers de TikTok y los acompañantes olvidados de personas más importantes. El aire en su mesa era denso con la energía desesperada de personas que sabían que no pertenecían del todo. Desde su miserable posición ventajosa, Eugenio se vio obligado a ver el evento principal. Vio a Olga sentada junto a un director de cine legendario, inmersa en una conversación animada, su risa resonando suavemente. Vio a Julián en una profunda discusión con un visionario de la tecnología que había cambiado el mundo. No solo asistían a la fiesta, eran la fiesta. La gota que colmó el vaso para su ego llegó durante los discursos de la noche.
Julián subió al escenario y la vasta sala se quedó en silencio. Habló elocuentemente sobre el museo, sobre el poder del arte. Luego su voz se suavizó y dirigió su mirada justo a Olga. El arte en su forma más elevada nos permite ver el mundo de nuevo, dijo, su voz resonando con profunda emoción. Y esta noche estoy aquí con la artista más grande que he conocido, mi pareja Olga de la Vega, quien me ha enseñado el verdadero significado de la resiliencia, la gracia y el poder transformador de un corazón amoroso. Ella ha tomado los pedazos rotos de una vida y está construyendo una obra maestra de fuerza y belleza. Y está creando la propia obra maestra de nuestra familia en este momento. Hizo un gesto suave hacia ella, una mirada de amor abrumador en su rostro. Gracias por inspirarme a mí y al mundo todos los días. La sala estalló en una ola de aplausos sinceros. Los ojos de Olga brillaron con lágrimas mientras lo miraba. Su expresión, un retrato perfecto de amor, era todo lo que él necesitaba. Eugenio sintió el aplauso como una serie de golpes físicos. Él había tenido ese amor. Había sostenido esa obra maestra en sus manos, y en su ceguera y arrogante estupidez la había arrojado al fuego. Se arriesgó a mirar a Isabela. Ella se había perdido todo el discurso. Estaba encorvada sobre su teléfono, su rostro iluminado por su luz pálida, editando furiosamente una selfie que se había tomado de su plato de postre, su pulgar deslizando filtros, completamente absorta en su propio pequeño mundo digital. Miró de su expresión vacía a la mujer radiante y amada al otro lado de la sala. Él se había jactado ante todos de que su amante parecía una estrella de cine, pero su exesposa embarazada se había convertido en realeza. Y él, Eugenio Pastor, el autoproclamado rey de la mejora, no era más que un bufón en las ruinas de su propio patético reino. La lección final, conclusión significativa. Y ahí lo tienen, una historia de amor, pérdida y la venganza definitiva más satisfactoria. El viaje de Olga, de una esposa destrozada y descartada a una mujer radiante y empoderada del brazo de un hombre que realmente la valoraba, es un poderoso recordatorio de que nuestras historias no están definidas por quienes nos dejan, sino por la fuerza que encontramos dentro de nosotros mismos para reescribir nuestros propios finales. Eugenio, en su arrogancia ciega, pensó que simplemente podía mejorar. Pero aprendió por las malas que la verdadera valía no se encuentra en las apariencias llamativas, sino en la fuerza tranquila e inquebrantable del carácter de una persona. ¿Qué pensaste de la increíble transformación de Olga? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres ver más cuentos de regresos épicos y justicia kármica, no olvides darle me gusta, compartir este video con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más dramas de la vida real que te harán animar. Tu apoyo nos ayuda a seguir brindándote las historias que amas. Gracias por mirar.